¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos comenzando otra emisión de Los Días Contados, con lluvia en la ciudad de Rosario, con los chicos en casa, porque no hubo clases en las escuelas primarias como consecuencia del cronograma, ¿no?, de escuela abierta. No es una cuestión de protesta, ni paro, ni nada que se le parezca. Sí, en la Universidad Nacional de Rosario, en distintas facultades, hay una merma en la actividad como consecuencia del paro docente. Hay que ver qué facultad y qué cátedra, además, dentro de cada facultad, pero es una jornada desde el punto de vista de la actividad educativa un tanto atípica, ¿no? Bueno, vamos a tener en el curso del programa la presencia, yo hasta podría decir con algún grado de atrevimiento, pero casi sin ninguna osadía en términos del pronóstico improbable, que tanto Roy López Molina como Pablo Hapkin, que han encabezado las listas de concejales en las últimas elecciones, tienen la intención ambos de ser candidatos a intendentes. Habrá que sortear internas abiertas, primarias, hacer alianzas y demás. En realidad no venimos hoy, ni vienen ellos, a charlar de eso concretamente, pero es ineludible, ¿no? Es un tema que va de suyo. Cuando un concejal con un perfil político alto, como es el caso de estos dos que van a estar viniendo en un rato nada más, empieza a opinar sobre algunas cuestiones de la ciudad o cosas que van más allá, tienen también puesto el objetivo, la mirada, y no se pierde de vista la perspectiva electoral que será el año que viene. Pero eso va a ser después de este primer bloque, porque lo que queríamos comentar inmediatamente es esta situación que se ha generado después del día de ayer y de antes de ayer, del supermartes, del miércoles, en el que el presidente habló de la finalización de las turbulencias, y aquel que haya viajado en avión, y si no se viajó se sabe y se comenta, las turbulencias son pequeños movimientos de mayor o menor intensidad que hacen que un vuelo que viene estable genera algún grado de zozobra y de preocupación. Bueno, si las turbulencias cambiarias, como las definió el presidente de la República, ya han pasado, lo que viene ahora es el tema de la presurización, de la bajada de golpe y de todas esas cuestiones que lamentablemente se van a experimentar, teniendo en cuenta que lo que sucede a esta situación de crisis cambiaria, en donde hubo además pérdida de reservas en más de 11.000 millones de dólares, donde se devaluó la moneda un 20%, donde se ha multiplicado el endeudamiento externo, que no son cuestiones de turbulencia pasajera, porque esto está establecido así y quedará así y condicionará la vida de los argentinos, porque mal que mal, insumos, costos, incluso tarifas, están atadas también a la cotización del dólar. Por tanto, esto va a generar algún grado de inflación desproporcionado, por lo menos para las previsiones del gobierno, y el presidente lo ha justificado, ese yerro, en cuanto a medir la pauta inflacionaria, como un exceso de optimismo. Y la verdad que es una explicación un tanto baladí, sobre todo si detrás de eso no vienen las correcciones para evitar que en mayo haya una inflación superior a la que hemos tenido ya en abril, que es del 2,7%, y cuando se libere el combustible, porque también esto está frenado y retenido por un acuerdo y por una disposición del jefe de Estado, es probable que la inflación vaya más allá. Miren, en los últimos 12 meses, y estos son datos del INDEC, estamos en un 25%. Es probable que las metas iniciales del 12, del 15, del 18 no se puedan cumplir. En medio año se va a ir la inflación. O casualidad, y no creo que lo sea, esto ha motivado distintas situaciones en la política. Por un lado, el propio gobierno vuelve sobre sus pasos y deja de lado todo lo que está relacionado con el marketing y la explicación econométrica y de mercados para volver a la política. Y reaparecen figuras como Ernesto Sanz, vuelve a la mesa chica Rogelio Frigerio, el nieto del viejo Frigerio, y otras situaciones que no estaban previstas en este curso, que hasta hace 20 días atrás era optimista, florido, incluso en algún punto hasta con arrogancia acerca de quienes no pensaban o creían que el país estaba despegando o que la economía iba mejorando. Como decía, en una coincidencia de tiempos, que yo no creo que sea una casualidad, la verdad que cada vez uno cree menos en las casualidades, el Papa Francisco emitió un documento bastante extenso. Sus colaboradores y los vaticanistas, que son los periodistas que se dedican exclusivamente a ver la realidad del Vaticano, dicen que lo venía elaborando desde hace ya algunas semanas. Lo cierto es que salió ayer, el día siguiente de las turbulencias en la Argentina, y está en la portada de distintos medios de todo el mundo, ¿no? Particularmente en la Argentina, y estamos poniendo Clarín en pantalla, lo ha titulado de esta manera, ¿no?
el Papa Francisco pidió más regulación de los mercados y criticó las offshore. En un documento del Vaticano incluyó críticas sobre algunos aspectos que se vienen debatiendo en la Argentina, las finanzas offshore, el endeudamiento público y los controles en los mercados. También La Nación refleja esta información, porque el Papa se ha dedicado específicamente a esto y se apunta contra las sociedades offshore en un nuevo documento crítico a la economía global. Una de las partes de ese documento dice: las cuestiones económicas y financieras nunca como hoy atraen nuestra atención debido a la creciente influencia de los mercados sobre el bienestar material de la mayor parte de la humanidad. Esto exige, por un lado, la regulación adecuada en sus dinámicas y por otro, un fundamento ético claro que garantice bienestar alcanzado en la calidad humana. Y dice: la evasión y el lavado de dinero constituyen otra razón para el empobrecimiento. Y hay un dato realmente muy interesante en ese documento que se puede bajar por internet completo. Dices, muchos demandan hoy esa fundación ética y en particular los que operan en el sistema económico financiero. Precisamente en este contexto se manifiesta el vínculo necesario entre el conocimiento técnico y la sabiduría humana. Y sobre el final, la nota dice: la propuesta más llamativa es la de imponer un impuesto mundial sobre las transacciones offshore, mientras reclama cambios estructurales para resolver la pobreza de la deuda pública. La evasión y el lavado de dinero constituyen otra razón de empobrecimiento de un sistema normal de producción y distribución de bienes y servicios. Bueno, esto lo ha afirmado el Sumo Pontífice y creo yo que más allá de consideraciones que están en el territorio o en el terreno de lo espiritual, de la labor pastoral del Papa, lo que hace Jorge Mario Bergoglio, ex arzobispo de la Argentina y ahora Francisco, Papa, es alertar sobre tendencias que tratan de naturalizarse en torno a conductas que sobre todo desde el poder se llevan adelante. Hace unas horas nada más, Caputo, el ministro de Finanzas, dijo inequívocamente que las offshore no son ni buenas ni malas. Y la verdad que esa visión, si se quiere, indulgente de un hombre del mundo de los negocios, que además es funcionario del Estado, contrasta absolutamente con lo que está marcando el Papa, que es un lineamiento ético, no económico. No se está hablando de política económica, ni de programas, ni de planes, ni de salvatajes, ni se aludió con nombre y apellido al Fondo Monetario Internacional, sino que en algún punto se está poniendo sobre el tapete la cuestión ética, fundamentalmente, y moral. Y no ya desde una visión religiosa, o sí, porque el Papa naturalmente no puede despojarse de esa situación, pero sí desde una visión social que evidentemente el Papa tiene y quiere hacer ver al resto de los habitantes de este planeta. Él habla de la humanidad, con la particularidad que se hace precisamente en este momento y con la situación que está atravesando la Argentina. Me parece que es para prestarle atención. La tapa de los periódicos de distintos lugares del mundo lo recogen y por supuesto los de la Argentina también lo hacen. Vamos a hacer una pausa con estas imágenes. Cuando volvamos vamos a conversar con Roy López Molina, concejal de la ciudad de Rosario de Cambiemos. Ya venimos. Bueno, muy bien, charlábamos con Roy hace instantes nada más, una situación personal triste, ¿no? La pérdida de tu viejo, razonablemente explica haber estado abocado a esas cuestiones familiares y demás, ¿no? Pero yendo para atrás, yo decía, hacía mucho que no venía Roy, me dice Roy, es la misma escenografía del año pasado. Digo, mirá cuánto hace que no venís, por un lado, y por otro lado una muestra de austeridad, esto de tener la misma escenografía, ¿no? Pero haciendo, digamos, dejando de lado eso que te decía, ya lo charlamos, fue una decisión estratégica tomar distancia del espacio público, de los medios, porque venía con un perfil muy alto después de haber ganado las elecciones en la primavera pasada. Ingresaste al Consejo Municipal, a un cuerpo en donde hay una situación de deliberación, de discusión. Se eligieron autoridades, está Rosselló, el bloque también tiene otra comandancia, para decirlo de algún modo, y vos con un perfil más bajo. ¿Esto es una estrategia de cara a lo que se viene el año que viene? Porque ya a esta altura es indisimulable que vos sos uno de los aspirantes más serios a ser el próximo intendente de la ciudad. Mira, yo lo toco como con mucha normalidad. Creo que en los momentos de elecciones, de campaña, es natural que uno tenga un nivel de exposición mediática Sí, de mucho más alto.
Pero después cuando termina ese momento, creo que también hay que aprovechar cada minuto, cada hora del día de tu trabajo, sobre todo para hacer lo que los vecinos te propusieron a través del voto que hicieras, que es legislar, que es estudiar, que es seguir estando presente, recorriendo. Con lo cual yo a veces rechazo un poco esa idea que tenga que haber políticos columnistas u opinólogos, hablando de cualquier cosa que pase no solamente en la ciudad o en el país, en el mundo. Creo que es un momento sobre todo para fortalecer ese vínculo de confianza con el rosarino, con sus instituciones. Estuve el otro día en la Sociedad Libanesa de Rosario. Que a lo mejor en la velocidad que tiene una campaña no tenés la oportunidad de dedicarle 1 hora y media que te cuenten qué actividades hacen y ver a partir de ese panorama en qué podés ayudar. Yo lo tomo con esa normalidad, porque tampoco me desespero por un minuto de tele o por la cámara. No, a mí me parece bien eso y me parece interesante, digamos, desde el punto de vista en el que vos lo exponés. Creo también que a la vez es necesario que alguien que es una referencia para un sector importante de la población de Rosario, para todos, pero para uno que ha votado específicamente, conocer opinión acerca de cuestiones no solo vinculadas a la ciudad, sino también que van un poco más allá. A ver, yo no te voy a preguntar sobre el bombardeo de Netanyahu a los palestinos porque Trump movió la embajada, que debes tener opinión formada, pero quiero decir, sí sobre otras cosas vinculadas a las tasas, a los servicios, a las tarifas de energía, a cuestiones que en algún punto exceden lo que es la dinámica del trabajo de un concejal. También de eso quiero hablar. Por eso me parece importante que vinieses. Aclaro esto, nosotros te invitamos recién hoy, no es que te venimos invitando y vos no venís. Esto quiero que lo sepa la gente y lo sabe. Nosotros en ese sentido somos muy claros, leales y frontales. Pero me parece que justo es esta semana una de las más complicadas para reaparecer políticamente siendo un dirigente y un referente del PRO en medio de la crisis o la turbulencia que dijo el presidente, que yo creo que es bastante más que una turbulencia, ¿no? Me gustaría conocer tu opinión. Vamos primero al marco, ¿no? Si bien la ciudad de Rosario tiene una agenda propia, particular, una velocidad de temas, ahora estamos discutiendo la ordenanza de la noche, estaba enseguida viene el colectivo, el transporte público, la semana pasada discutíamos el tema de qué pasa con las paradas de taxi, si son libres o están tarifadas en manos de algunos. Creo que también uno está, ya ni siquiera como dirigente político, como concejal, digo, como persona está parado en un mundo que tiene una dinámica distinta. Y si bien parecería ser que la instalación de una embajada estadounidense de Tel Aviv en Jerusalén no tiene nada que ver, tiene que ver con un mundo que se está reconfigurando y que esas reconfiguraciones que a veces tienen que ver con la geografía, con la geopolítica, impactan, Pablo, necesariamente. A mí me vino eso a la cabeza porque dijiste que estuviste con la gente de la sociedad libanesa. Debe haber manifestado su preocupación por eso, porque es casi una provocación, esto visto de mi óptica, y yo me llamo Feldman de apellido. Y porque además deben tener la posibilidad de decirte, mira, Roy, no podemos pagar la luz, o no podemos hacer la actividad que hacemos porque no nos da la plata, ¿no? Bueno, son cosas que a lo mejor ninguna de esas dos cosas. No me plantearon eso. La verdad que tienen proyectos para seguir creciendo, van a festejar su aniversario en el mes de agosto, pero creo que también, digo, ese mundo que tiene una identidad muy particular hoy, después termina impactando sobre la economía. Entonces, esto que haya un Estados Unidos que aumente su tasa y eso haga que el dólar se revalorice en todo el mundo, hace también que países emergentes como el nuestro, que todavía, si bien estoy convencido que salimos del ojo de la tormenta y de la crisis más terminal que teníamos allá por diciembre del 2015, siga habiendo tormentas, nubarrones, que por esa vulnerabilidad que tenemos propia nos van a impactar. El tema no es que nos impacten, porque no depende de nosotros si sube o no sube la tasa a Estados Unidos. Depende cómo nosotros encaramos esos nubarrones y salimos adelante. Y en eso sí creo, Pablo, que la convocatoria que hizo el presidente, que fue reclamada por periodistas, por otros políticos, es decir, sentémonos en una mesa todos los actores, políticos, sociales, sindicatos, gobernadores, intendentes, cámaras empresarias, a pensar un plan en conjunto para atacar de lleno el principal problema que hoy tiene la Argentina, que es el déficit fiscal. Bueno, yo creo que está bien la convocatoria si una vez que vamos a organizar una comida, digamos, nos ponemos de acuerdo en cuál es el menú. Ahora, si vos me invitás a comer y me decís que ya hay una decisión tomada de tomar el crédito del Fondo Monetario Internacional, de sostener el aumento de tarifas, que yo lo califico tarifazo, y de hacer pie fundamentalmente en bajar el déficit fiscal a como dé lugar, y esto tiene relación con no levantar los salarios si la inflación ya se ha comido la pauta de todo un año, si esto está relacionado
con seguir endeudándose, con emitir bonos, con trabajar a un dólar futuro de 33 pesos, es muy difícil encontrar ese gran acuerdo. No sé si... Sí, pero eso no está sobre la mesa. De hecho, la respuesta positiva... Pero eso es lo que tiene que estar sobre la mesa. No, pero no está Ahora, sobre yo te pregunto, ¿qué a vos qué te parece? ¿Las tarifas son carísimas o no, por ejemplo? Pero te respondo lo que me decías. Sí. No está sobre la mesa esa condición para sentarse al diálogo. No. Hoy la mesa está limpia para discutir entre todos. Pero con un stand-by ya del Fondo Monetario, con el dólar a 25, pero, a ver, eso, con la inflación... Eso es lo que tenemos que digo. El problema de la Argentina es, y lo tenemos que resolver entre todos, cómo hacemos para salir de esta matriz de gasto siempre por encima de los ingresos. Algunos lo planteaban que era la emisión y eso te genera inflación. Otros lo planteaban por el financiamiento externo, que te genera estas debilidades que cuando el mundo se estornuda vos te enfermás. Ahora, está claro, y eso me parece que es una actitud positiva del Gobierno Nacional, que mira, hicimos algunas propuestas nosotros, algunas fueron aceptadas, otras no. Lo mejor para salir adelante es que pensemos todos cómo vamos a encarar ese proceso para ir equilibrando gastos e ingresos, y que en ese camino no te quede nadie en el camino, porque que haya un presupuesto nacional 2018 hoy, con un 76% destinado a inversión social, porque no ha bajado la inversión social, no se han bajado planes sociales, porque entendíamos que un ajuste brutal te dejaba... Sí, hubiera sido un estallido. Un estallido porque teníamos un país que tenía de cada 3 argentinos uno pobre o bajo la línea de la pobreza. Entonces, esa es la actitud que yo rescato hoy del Gobierno Nacional, que superó un momento de volatilidad y de incertidumbre como fue la semana pasada y el comienzo de esto. ¿Se pueden tener estas tarifas con estos salarios? Es decir, que la inflación siga avanzando, que los salarios estén techados con un 15, un 16, un 17 y la inflación va a ser por lo menos 10 puntos más arriba, que ya estén las tarifas efectivamente facturándose, salvo que lo frene el Senado, y aún así el presidente va a vetarlas. Digo, ¿esto está contemplado como la perspectiva de volver o retroceder sobre esto para ese gran acuerdo que propone el presidente? Yo creo que ese gran acuerdo necesita de razonabilidad y de no hipocresía. Porque el proyecto que parecería ser la solución para parte de la oposición te genera una profundización de ese déficit fiscal en más de 200.000 millones de pesos. Y nadie te dice cómo lo vamos a llenar. Entonces, de alguna manera, lo que pasó esta semana fue que el mundo nos dijo: estamos dispuestos a seguir confiando en ese proceso de gradualismo, pero necesitamos mayores señales de cómo van a resolver el problema matriz que tiene la Argentina. Entonces, cuando muchos decían el martes explota todo, se renovaron el 96% de la deuda que había entregado el Estado. Sí, a 40% de tasa de interés que no existe en ningún lado, Roy. Es decir, esto es seguir pateándola para adelante, esto es la bola de nieve. Pero porque en ese proceso necesitamos una salida intermedia. O lo financiás al déficit con emisión y tenés inflación, Pablo, o lo financiás con créditos internacionales que están dispuestos a mostrarte. Bueno, acá consiguió Sturzenegger las dos cosas: endeudarse con crédito y generar más inflación. Es más, cuando ayer Sturzenegger dijo, los mercados nos han dicho que no confían en nuestra política monetaria, dije, acá viene, atrás, dice, me voy. La inflación de este momento es la más baja desde el año 2009. ¿Quisiéramos que esa inflación sea aún más baja? Sí, todo el mundo quisiera eso. Ahora, es un proceso, y mientras de algún lado nos piden populismo y de otro lado nos piden ajuste brutal, esos economistas que hoy tienen todas las soluciones, pero que en definitiva plantean echar empleados, bajar sueldos y demás, nosotros decidimos un camino intermedio. Ese camino intermedio lleva tiempo, claro que lleva más tiempo. Ahora, las señales son de confianza, las señales siguen siendo de confianza, aun cuando Argentina todavía tenga problemas que tiene que resolver y que no son de hace 2 años y medio, son de 70 años donde la Argentina generó... ¿Cuál es la raya que tasa? Porque Macri también dijo ayer 70 años, ¿el peronismo, Perón? Yo creo que los problemas de Argentina empezaron con el primer quiebre del orden democrático en 1930. Eso fue en el 30, entonces son casi 90 años. A ver, empezamos allí. 90 años. Los conservadores, el fraude patriótico. Los controles de cambios de la década del 30, que fueron propuestos por esa famosa década infame. La matriz del cepo cambiario es la de control de cambio de la década del 30. El cepo cambiario, y ahora hay una fuga de divisa a la gente. La plata que se ha ido en dólares, de la especulación, de la bicicleta y demás. Lo del cepo es una mala palabra hablar de cepo, pero el control de cambio existe en otras economías a las que queremos parecer, ¿no? Cuando hubo cepo cambiario, el Banco Central quedó sin reservas.
Hoy el Banco Central está con reservas, está solo y por eso puede dar 11.000 millones de dólares. Pero son las herramientas que tiene el Banco. No es anormal que intervenga en la economía el Banco Central. El problema es cuando vos pensás una herramienta que te cierra la economía como el cepo y por otro lado, por desconfianza, perdés reservas. Yo estoy de acuerdo con que intervenga. Es más, lo que es raro es que el que interviene que dijo que no iba a intervenir, ¿no? Que es la política que en su momento desarrolló Sturzenegger. Pero yo no creo que haya que dar estos debates de la economía desde los dogmas o los eslogans. A lo mejor si hay meses que no hay que intervenir, no hay que intervenir. Ahora, si hay que intervenir para evitar una crisis de confianza y mandar buenas señales, hay que hacerlo. Ahora, yo creo que esta semana quedó claro que aún con esas nubes de tormenta, la confianza, no solo de los mercados, de los argentinos en el proceso de cambio que está encarando el presidente Macri está más firme que nunca. Vamos a charlar la ciudad otro día. Dale, porque tengo otro invitado y vamos a hablar de la noche, de los boletos y más. Me alegra que hayas vuelto a conversar con nosotros. Bueno, y te agradezco mucho tus palabras fuera de aire respecto a la memoria de mi papá. Muy amable. Gracias. Nos vemos. Gracias. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos está Pablo Hapkin aquí enseguida. Bueno, decía yo en el comienzo del programa, gracias por estar, Pablo. Por favor, un gusto. Vamos a charlar menos tiempo, pero la semana que viene retomamos para meternos con temas de la ciudad, ¿no? Va a ser un gusto. Se dio la casualidad que casualidad no hay nada. Ya lo dije antes, que el Papa salga haciendo esto ahora de las offshore con toda la turbulencia que estaba en Roy. Y vos, ¿no? Que esta semana dijiste de manera inequívoca que querés ser candidato a intendente de Rosario. Sí, en realidad respondí una pregunta, ¿Sí? porque era una semana de temas muy difíciles, pero bueno, obviamente te la pregunta, sí, uno contesta la verdad. Yo claro. Ya lo he intentado y lo voy a volver a intentar y estoy recorriendo mucho la ciudad, siempre te sorprende, Rosario, siempre tiene cosas nuevas. Hoy a la mañana, Pablo, estuve reunido en un lugar de coworking, se llama REC, ¿no? Son chicos jóvenes que comparten el lugar de trabajo y después van mezclando proyectos. Y los proyectos eran, uno estaba trabajando el tema de el acceso a los créditos de las personas que no tienen acceso al sistema bancario y a la vez trabajaba con bancos y financieras chicas que no tienen posibilidad de desarrollar los servicios web de préstamo. Claro. Para darte un ejemplo. Otro, un chico de 19 años, mexicano, que trabaja en influencers y marcas en redes sociales. Otra persona, una chica trabajando en capacitación de policías, en asesoramiento legal. Otro chico trabaja en un tema de pasear, una página para el tema de paseo de perros. Te quiero decir, todos emprendimientos, todos empresas. La mañana que te sacude porque no es además lo que nosotros estamos acostumbrados en nuestra historia a ver. Ni políticamente. Ahora, el tema es que salís de ese lugar y te encontrás con la calle, con la lluvia, con el barro, con la necesidad de la gente, con las dificultades y con la aprensión. Recién hablábamos con Roy, con una visión evidentemente diferente, la de él y la mía, y presumo que la tuya también es diferente, incluso a la de nosotros dos, tal vez. Que hay una situación de contexto que me parece es complicada, ¿no? Pablo, yo el año pasado no pagaba mucho decirlo, pero yo repetí mucho, la grieta no le soluciona los problemas a nadie. Me animo a decirte algo más profundo. Lo que te sirve para ganar una elección, después no te sirve cuando vos tenés que gestionar, y mucho menos cuando tenés que gestionar ante una crisis. Yo creo que acá hay una tendencia a decir, bueno, el triunfo electoral me legitima a ir por todo, hay un aval, y las opiniones cambian y las situaciones cambian. A mí me parece que hoy es innegable. Lo que más me preocupa de esto, más allá de que se calme la situación, claramente es mejor para todos. Por supuesto, claro, sí. Pero la consecuencia de 3-4 puntos más de inflación y de 20% de devaluación de la moneda, también sabemos cuáles son las estragos. Y todavía no entramos en la parte más dura, que es la negociación internacional, nada menos que con un organismo como el Fondo Monetario. Entonces, yo creo que estos temas hay que ponerlo arriba de la mesa, no desde lo genérico, no desde una cuestión de confianza. Decir, paren, ¿cuál va a ser el costo de esto? ¿Qué implica devaluar el 20? Bueno, conviene porque exportás mejor, la Argentina cada tanto hace eso, sí, pero salarios, ingresos, paritarias atadas a reajustes, a cláusula gatillo. Yo, sinceramente, tengo mucha preocupación porque volvimos a algo, Pablo, que eso sí, yo hace mucho no recordaba, que era
todo el país hablando de los mercados, ¿no? Claro, sí, como si fuera el jugador de la selección. Y hasta comentando la jugada hábil de, bueno, pero traje un fondo de acá y lo metí esta mañana. Y en algún punto hasta alguna gente mensurando como un éxito que haya parado el dólar en 25, cuando hace 20 días atrás estaba en 21, 22. Entonces, sí rescato, ojalá sea sincero, la idea de que hay temas que en Argentina lo tenés que acordar entre todos, porque la democracia no es del 51%. No, por supuesto. Y bueno, ojalá haya una madurez. La verdad que en ese sentido no era lo que venía pasando. Y te quiero decir que un punto clave en esto es la relación de la nación con las provincias. Ayer estaba en Buenos Aires en una actividad y veía la autopista del Paseo del Bajo en la capital federal. La autopista de varios millones de dólares, miles de millones, tomadas por un crédito internacional. Entonces yo le decía, para no, comparemos esto con la ruta O12, que es la que vincula el complejo agroexportador, del cual te diría vive todo el país. O el tramo de la autopista de Rosario a Córdoba. Bueno, Rosario a Córdoba o Rosario a Buenos Aires. Sí, ¿no? Tremendo. Entonces uno en eso dice, bueno, también esos temas, si uno quiere discutir un acuerdo grande, también la cuestión del interior y cómo este país tiene un equilibrio en su federalismo va a ser clave. Bueno, yo te pospongo para la semana que viene. Gusto. Vamos a charlar de las cuestiones de la ciudad. También decíamos lo mismo con Roy, pero me parecía que hay que darle un contexto, encuadrar y hablar de todo, ¿no? Porque uno no se dedica exclusivamente a lo que efectivamente también tiene que hacer, que son los temas de la ciudad, pero con una visión un poco más amplia. Gracias por venir. Va a ser un gusto. Muchas gracias. Nos estamos yendo, ¿eh? Mañana volvemos a partir de las 2 de la tarde con la tertulia, con Leo Richardino y Oscar Bertón en su mejor momento, como de Felipe. Bueno, ya también es de Newell, ¿no? Pero bueno, ha sido un gusto. Hasta mañana.